Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Like con Museos Más, que pertenece a la Fundación Tu Imagina Group. Hoy vamos a tener una segunda parte. ¿Y quién ha dicho que las segundas partes no son mejores que las primeras? Hoy con Débora Dante. Amiga, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La segunda parte tiene que ser mejor porque, mejor dicho, no hay segundo malo, dice, ni No quinto. hay ni quinto ni segundo, todo es genial y espectacular con invitados como tú, Débora. No, Eh, quiero verte de nuevo. En la primera parte nos contaste sobre cómo surge Débora Dante, la escritora, cómo hacía las cartas para las compañeras en el colegio, los compañeros en el trabajo, cómo después de pasados aproximadamente 20 años, una compañera con la que tú trabajaste te regaló un poemario que tú le habías obsequiado como despedida de ese momento de la vida que estaban compartiendo, trabajando juntas. Nos contaste sobre algunos aspectos y experiencias a modo editorial o experiencias del área editorial con lo que no sé si me puedo atrever a llamar la trilogía de los libros de la lluvia, ¿verdad? La experiencia eh, que tuviste con ese editor y esa persona que el cielo, el cosmos te puso allí y que lamentablemente falleció y que en un papelito encontraste el nombre de tu libro que él le hizo el prólogo y los dos libros siguientes, los títulos que venían. Nos contaste también algunas vicisitudes y experiencias que tuviste cuando viviste en Bogotá, te regresaste a Medellín, esas experiencias de familia que vives cada vez que tus hermanas van a tu casa a vivir con tu mamá. Y allí viene, creo que, fíjate, la primera parte donde vamos a retomar nuestra segunda conversación. Qué Vives, rico. vives con tu mami. Vivo con mi mamá. Yo vivo en la casa que fue de mi niñez, mis hermanas se fueron casando, mi hermano vive en el primer piso y era la casa familiar, era la casa de mi tía y la segunda casa entonces vivía con mis padres. Cuando ya todo el mundo se fue yendo, quedó mi mamá. Cuando me casé y regresé pues de Bogotá, nos quedamos en esta casa y empezamos a reformarla más o menos de la forma que ella quería, siempre se soñó. Entonces, en vez de comprar casa, más bien invertimos en comprar algunos derechos y también en reformar las baldosas, las paredes, mejor dicho, en reformar la casa como ella la deseaba y nos quedamos viviendo mi mamá, mi esposo, mis hijos y la familia yo creo que entera, porque en el primer piso vive mi hermano, entonces sube cada que quiere. Ahora les cuento la perra conjunta y mis hermanas también. La perra tiene dos casas. Ya comenzó la risa, ya comenzó la risa. Es que esa sí es de buenas. Pasar de no tener casa a tener dos. ¿Te imaginas? No, no, no. Creo que comenzamos, ahora detrás de cámaras te decía, hay tres temas que me gustaría que desarrolláramos hoy, pero creo que comenzamos de una con el tema de tu mami, ¿verdad? Y es que eh, la gente a veces piensa, y con todos no me pasa igual, Débora, también te lo estaba diciendo ahora detrás de cámaras, eh, hay como un clip que uno hace con el invitado. No todas las veces y el tiempo tampoco da con todos, pero estuvimos en una sinergia bien interesante antes del en vivo y después del en vivo. Y en ese después del en vivo, vinimos, me compartiste un link y me dijiste, escucha este proyecto que estoy haciendo y es un podcast. Háblanos de ese podcast, porque una cosa es Débora
la periodista, la escritora, la poetisa, la paisa arraigada, echada para adelante, pero eso que estás construyendo y almacenando allí en un medio digital, que son los podcasts, cuéntanos de eso, cómo se llama, cómo surgió, qué dice, por qué, todo lo que nos quieras contar de ese podcast. Bueno, qué rico esta parte porque es esencial esta de mi madre. Imagínense que en ese tiempo, y no sé por qué te lo compartí, estábamos hablando de algo cuando yo te compartí, estábamos hablando de algo, cuando tuve la oportunidad de compartir ese algo tan nuestro, que de hecho hace rato que no lo hacemos, porque la protagonista se da el lujo de hacerlo cada que quiere, y quiere muy poquito. Entonces, en ese tiempo que tuvimos la emisora de La Bella Villa, tuvimos la oportunidad de pertenecer a la mesa de medios de comunicación y tener una alianza con Telemedellín. Teníamos una alianza con los MAI y nos dieron un curso para hacer podcast. Yo tengo que confesar aquí públicamente que yo para la producción estoy negada. Yo estoy negada para eso que tan lindo que tú haces, de tener el manejo de la producción, de los volúmenes, de todo eso. Eso lo hace perfectamente la directora de Conversarte, que es Andrea Ruiz, porque yo con estas ínfulas de presentadora y de diva no me da para aprender el manejo de eso. Entonces yo simplemente me siento aquí y me dicen, no, es que para usted es muy fácil sentarse allá y hablar. Yo no es ni tan fácil. Fuimos a ese curso tan maravilloso que nos dieron y resulta que el profesor, ellos hablaban de cómo se hacía, qué aplicaciones habían. Y yo, ay, Dios mío, yo no entiendo casi eso, cómo es la cosa. Pero cuando él empezó a hablar, y empezó a hablar de la radio de aquellos tiempos, de cómo se hacían las cosas, y nos preguntaron a cada uno qué relación teníamos con la radio. Entonces, inmediatamente vino a mi memoria mi papá. Mi papá fue celador, porque en ese tiempo no estaban los guardas de seguridad ni todas estas grandes empresas de seguridad, sino que eran los celadores. Y los celadores tenían un radio, y tenían de esas pilas gruesas, ¿te acuerdas? De esos radiecitos hermosos, y mejor dicho. Algunos tenían un sí, para cogerlos de cuero, como una maletica. Sí. Como una maletica. De esos tuvo mi papá. Y era muy pulido. Él tenía radios de toda clase y mantenía pilas de esas grandotas en cantidades. Y se llevaba un termo, era de los que llevaba termo, barba. Mi mamá le empacaba pues la comida de casi que de todo el día. Y yo le empecé a contar esa historia. Bueno, entonces recuerdo a mi papá con su radio en la empresa. Lo recuerdo también con una grabadora donde grababa a Radio Cristal con todas las propagandas. Entonces la mitad era canción y la mitad era propaganda. Y se grababa y se escuchaban las voces del ambiente. Entonces hablaba mi mamá, se le tiraban en las grabaciones, mejor dicho. Entonces esos casi quedaban así, ladraba el perro, entonces ahí quedaba la voz de la viejita, el ladrido del perro. Entonces yo le hablaba sobre esa experiencia. Entonces él me decía, eso que usted está hablando es un podcast. Usted perfectamente puede hacer un podcast de esas añoranzas. Entonces, bueno, yo llegué aquí toda feliz. La que no estaba tan feliz era mi hija porque sabía que iba a tener más trabajo. Entonces, dice, es que usted viene de nada, pero usted no aprende a hacer las cosas que necesita. Y yo, pues no aprendo a hacer las cosas que necesito, pero tengo unas ideas que usted no se imagina. Entonces, y tenía aquí la historia y yo me puse a pensar, lo mismo que yo hago con los vecinos, lo mismo que yo hago en las entrevistas con la gente que conozco, recobrando esas historias, yo tengo esas historias en mi casa. ¿Y para qué son esas historias? Es para no olvidarlas. Entonces yo dije, no, pues que esas charlas que yo tenía con mi mamá, que nos reíamos de todo, yo las voy a grabar. Entonces empecé a decirle a ella, bueno, vamos a tener un programa y se va a llamar Para que no me olvides. Ella empezó a grabarse eso, y lo dejamos Para que no me olvides, y ella comienza, y siempre era 3 voces, porque entonces era la voz de mi mamá,
interviene mi hija y hablo yo. Entonces, después empezamos, no, pues que vamos a contar también la historia de mis hermanas. Y es muy gracioso porque tú que lo has escuchado, a veces me toca, bueno, María, pues porque entonces ya va a empezar a disociar de la... Yo le pregunto por alguien y ella ya me va a contar la historia y a veces me cuenta lo que no es. Yo, bueno, María, ¿cómo se le ocurre pues usted hablar de su mamá? No le da pena. Así comienza para que no me olvides y eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Me contabas que tu mamá a veces olvidaba las cosas, ¿no? A veces olvida las Sí. cosas. A ver, y más que olvidarlas, es también contarlas a su manera. Yo, por ejemplo, le hablaba de, y no sé, ella tiene algo que quién sabe qué será, que nosotros qué vamos a saber en su pasado también qué habría, o en sus reencarnaciones, porque yo le pregunto a ella, por ejemplo, del papá, yo no conocía a mi abuelo, ella tampoco, ya no conoció a su papá. Entonces yo le pregunto por él y ella me dice que ella nació en Argentina. Dice, no, es que yo nací en Argentina y mi papá era de muchísima plata. Y yo, mija, pues vámonos a rebuscarlo porque plata es lo que necesitamos. Entonces vamos a rebuscar a esa familia. Y es reitera mucho esa misma historia. Entonces ya, por ejemplo, no se le olvida que es de Argentina, a veces es de México también, o que ha ido a México. Entonces yo le pregunto, sí, le digo yo, bueno, ¿y qué has visto en México? Y me cuenta de los colores y de las iglesias o de alguna cosa. Entonces es muy coherente en lo que cuenta. Y a veces tiene más memoria de la que uno quisiera, porque empieza, se acuerda de todo. Y también construye las historias y yo no se las cambio. Por ejemplo, mi hija me dice, no, es que usted la deja decir lo que quiera. Yo sí, la dejo decir lo que quiera porque ella tiene su historia. Y esa historia, contada como ella la quiera contar, es la que yo quiero tener. Y ese es para que no me olvides. Para que no me olvides. Yo creo que he escuchado todos los episodios. Cuando tú me lo enviaste, comencé con el primero y hay un momento, ya me acordé porque me compartiste el podcast, porque yo te estaba diciendo que fuera de cámaras y posterior a nuestro primer programa, te estaba diciendo que yo utilizo el tiempo mientras que voy a mi oficina a escuchar podcast. Entonces me dice, mira, escucha esto que te va a llamar la atención y téngale, me enviaste el podcast. Y tenga para que se entretenga. Tenga para que se entretenga. Y sí, me los escuché y hay muchas similitudes en muchas historias que me han pasado también con mi mamá o con las historias de mi papá o con las historias de los abuelos. Creo que eso estaba asociado de pronto, Débora, a la generación, ¿ya? Y sobre todo son personas que eran muy respetuosas de sus parientes cercanos y también esa forma de contar. Hay un capítulo que estoy recordando que hacen referencia a una silla, ¿ya? Recuérdame. ¿Tú tienes más memoria que yo? Yo creo que estamos como tu mamá y como mi mamá. Pero una silla que tú mandaste a arreglar o que estaba en la casa de unos vecinos o familiares y fueron a visitar y ese era como el trono y entonces creo que esa silla hubo un productor o alguien que se fue a sentar allí y comenzó ese fue el intro o el inicio del podcast y tu mamá en ese programa poco habló, creo. Se dedicaba era como a reírse y a sentir todo lo que tú le decías, ¿ya? Entonces... Sí, porque es muy gracioso porque cuando empezamos a grabar, yo, por ejemplo, le pregunto algo y ella me dice, y yo, sí que mija, porque es que te están escuchando, no te están viendo. Entonces ya suelta la carga. Sí. O le digo yo, vamos a grabar. Y ya venía grabando hasta que un día me dijo, es que usted no me paga.
Usted no me paga. ¿Cómo va a ser? Yo, Bueno, voy a empezar, le voy a empezar a pagar. Entonces fíjate, Débora, ¿te acuerdas que Museos Más Más tiene un compromiso de educar público, de enseñar? Aquí va la primera experiencia y la primera enseñanza que le va a dejar Débora Dante a nuestro público. Las plataformas de podcast que lo que hacen es hacer un registro digital de una conversación, similitud con lo que tú nos contaste, la radio de hace muchos años. Eso queda guardado en un servidor, eso queda allí. Y las personas lo pueden accesar cada vez que quieran, en el modo que quieran, en la hora que quieran, y siempre van a escuchar estas entrevistas. Por ejemplo, la gente que nos sigue a nosotros, ahora los capítulos así como los que estamos haciendo tú y yo hoy, eso va a ese repositorio. Y entonces lo pueden volver a escuchar, ya sea con imagen o solamente el audio. Esa es nuestra primera enseñanza. ¿Qué es un podcast? Y el origen de los podcasts. Antes, muchas abuelas, inclusive tú, con la experiencia que nos contaste de cómo fue el origen de Débora Dante, hacían cuadernos de memoria, cuadernos de poemas, escribían pensamientos, escribían historias. Eso que se escribía en los libros, muchas personas también ahora los manifiestan a través de los audios, y esos audios a veces son muy largos, se editan, se pegan y también se mandan a un podcast. Entonces, creo que como proceso, esa es nuestra primera enseñanza y experiencia de Débora Dante hoy en el programa. La segunda experiencia, vamos a hablar de conversarte, conversarte. Explícanos del nombre y explícanos qué es y por qué se dio. Esta es otra faceta tuya. Conversarte, ¿y tú qué tienes para contarnos? Mira que todo fue muy paralelo. Yo cuando empecé con los Cantos de la Lluvia, que fue mi primer poemario, que no sé por qué hoy no traje absolutamente nada, sabiendo que íbamos a hablar de tantas cosas. Yo llego a la velada del señor Fabio Gómez, que es un periodista, y llego con ese libro. De hecho, llegué ahí para presentar el libro y me quedé como codirectora. Ahí empieza realmente esa inquietud por saber la historia de... A mí me parecía muy lindo porque yo entré pues por la puerta grande con grandes escritores, grandes maestros, y ellos se reunían a hablar. Entonces cogían un tema de un escritor, mejor dicho, hablaban el otro que sí, el otro que no, y se metían las encendidas que tú quieres. Unos en contra y otros a favor. Entonces, a mí me parecía al principio muy divertido, pero cuando me empezaban a presentar de pronto sus obras, yo dije, bueno, ¿y este poeta cómo comenzaría su historia? ¿Qué retos tuvo que tener? Los retos para editar, porque yo tuve ese proceso pues para editar mi primer poemario, no tenía nada que ver absolutamente con el círculo literario, ni conocía a ningún escritor. ¿Cómo harían ellos para seguir ese camino? Y a mí me gusta mucho charlar, a mí me gusta mucho la conversación, pero me gustan las conversaciones tranquilas, respetuosas, donde un personaje te cuenta toda la historia y los otros escuchamos. Uno tiene que aprender a escuchar a los demás. Sí. Entonces, desde ahí empezaba yo con esas ganas de pronto tener un conversatorio. Estuve en esa velada, disfruté mucho, aprendí mucho, agradecí mucho, di también mucho porque empezamos a hacer un cambio donde empecé a hacerlo más velada que tertulia y se empezaron a invitar personajes muy importantes en la plástica, en el teatro, en el cine, y se le fue dando como esa diversidad a la tertulia hasta que volvieron otra vez a quererla tener como querían, y yo ya tenía pues como otras ganas de hacer otras cosas. Entonces, besos y abrazos, como digo yo. Y me sonaba. A mí me empieza todo con música. Entonces, yo pensaba, ¿qué tienes para contarnos? Todas las personas tenemos algo para contar relacionado al arte, sean o no artistas. Porque el solo hecho de uno querer ir a la presentación de un libro
o que te estacie un cuadro, o que vas a una obra de teatro, es porque ya está relacionada con el arte. Entonces, ¿qué tiene para contarme esa persona sin ser artista o siendo artista? Entonces eso seguía, ¿para qué tienes para contarme? ¿Qué tienes para contarme? Y yo estaba ya con la amistad de esta Casa de la Cultura de Envigado, donde conocían mi trabajo en la velada, y me dicen, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Y me proponen que tenga un programa, y yo, bueno, yo quiero un programa donde yo lo maneje, donde nadie me mande, donde sea un conversatorio, y se va a llamar Conversarte, conversar sobre arte. Y ese es el eslogan. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Así nace Conversarte, que va a cumplir 10 años en noviembre en la Casa de la Cultura de Envigado. Y tú no te imaginas todos los artistas plásticos, de teatro, de cine, de otras partes, porque es muy lindo, porque empieza con una ceramista muy importante, María José González, que en este momento, mejor dicho, está en la cúspide de toda su carrera. Sigue un escritor muy importante del Parlamento, de Escritores de Cartagena, que hace poco falleció y bueno, entonces imagínate la calidad con que arranca y que antes ha ido superando, hasta que nos llamen y nos digan, voy para Medellín, estoy en España, estoy en Estados Unidos, estoy en Chile, voy a pasar por tu ciudad, o no voy a pasar, pero voy si tú me invitas. Vamos. Débora, ¿cómo lo encuentran Conversarte? Voy a escribirlo acá. ¿Cómo encuentran para que te sigan Así las como personas? suena, Conversarte. Así está la página. ¿Y la página cómo es? Conversarte, ¿y tú qué tienes para contarnos? Así Sí, como suena, conversarte. listo. Y puedo Oh, chicanear, ¿cierto? claro, claro que sí. Bueno, entonces, bueno, más que chicanear es dar agradecimientos, porque las personas tenemos que ser gratas, ¿qué tal que no? Entonces nos dan este reconocimiento desde Brasil. Wow. Es muy lindo, el señor Alex Aldo viene desde pandemia. Esa es otra historia que te tengo que contar. Este señor desde pandemia, desde el 2020, viene dándonos estos reconocimientos a los gestores culturales y de nuevo pues a Conversarte le hace este reconocimiento como medio de comunicación, y desde Perú también y desde México viene este de la Unión Hispano-Mundial de Escritores como medio radial y televisivo, el maestro Carlos Hugo, se me fue la paloma, Carlos Hugo Chalet. Y bueno, muy feliz porque también tengo un grado honoris causa en literatura. Bueno, yo no sé tú qué piensas. Oh, Estos títulos a mí me llenan de mucha emoción, pero no por el grado que me dan, si me entiendes, sino por el trabajo que se ha hecho en todo este tiempo, porque muchos, y he escuchado de esa forma despectiva que hablan y dicen, no, es que los llenan de papeles, los llenan de programas virtuales, los llenan de honores que no merecen porque no los han estudiado. Puede mira, ser. hay una frase, Débora, hay una frase que, eh, mira, yo soy de la academia. Yo trabajo en una universidad y yo me formé para estar allí donde yo estoy. Pero hay algo que suena muy feo y nosotros muchas veces, no todos, no puedo generalizar, pero muchas veces eh, en la academia nos encontramos que los altos niveles educativos, por ejemplo, un doctor que estudia un doctorado es un PhD o puede ser un postdoctor, que es el último escalón en el proceso educativo. Encontramos que hay unos doctores o esas personas que son los llamados eso se llama, los llamados a
a crear el nuevo conocimiento. No tienen ni un ápice de humanismo, no tienen ni un ápice de capacidad de socializar o de estar en un grupo de personas comunicándose de la forma más sencilla. Entonces, a veces nosotros hacemos una frase que suena, no creo que sea pertinente, pero hay doctores que le falta esa, que no son los mejores ejemplos o referentes a seguir, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, estos documentos y estos grados honoríficos que te dan o que reciben las actividades que tú estás haciendo, son reconocimientos de una comunidad homóloga en donde se ve y donde tú socializas esos programas, esos productos finales que tú has logrado. ¿Qué pasa? Que cuando una comunidad reconoce no a la persona, sino a la calidad del producto. Y eso no se logra con la academia. Lo ideal es que todos los que estemos en la academia seamos en esa línea para poder obtener un reconocimiento y poder permear. Eso se llama hacer la transversabilidad del conocimiento. O sea, lo que yo estudié, llévelo para la comunidad. Lo que yo estudié, haga que la comunidad lo aproveche y se mejore la comunidad. Entonces, no todos hacen eso y tú lo estás logrando, porque si no se estuviera logrando, no tuvieras el reconocimiento honoris causa en literatura, el reconocimiento como canal cultural, en radio, en televisión, el reconocimiento de internacional que estás teniendo. Entonces, eso creo que sería es muy personal, claro está, pero bueno, estamos en un programa en donde aprendemos y también podemos emitir ese tipo de opiniones. Entonces yo lo que creo es que es un reconocimiento y es una felicitación a la labor que estás haciendo con Conversarte. Muchísimas gracias. Eso es otra cosa que me llena de emoción, porque tú eres una persona de mucha experiencia y que uno llegue a las personas, que yo pienso, en estos 10 años, que estos 10 años se fueron tan trabajados que no se sintieron. Ya yo los llego a ver, es porque veo a mi hija ya una señorita estudiando Derecho, muy pronto va a terminar su carrera, donde ya es una empresa y donde ella ya decide, la voy a llevar a otro nivel y yo también dejo que ella haga, porque Conversarte nace esencialmente porque ella comienza a transmitir de la forma que era posible en ese momento. En estos días les monto la foto. Encontramos las 2 cámaras que utilizábamos. La pobre niña ahí con sus manitas, teniendo ahí esa cámara como 2 horas, qué pecado. Y todavía se movía y a mí me daba rabia que hubiera quedado movido el video antes no me odia más de lo que me odia. Me dice, no, usted me esclavizaba, y yo, usted quería estar detrás de mí. Usted quería irse detrás de mí y usted se sometió a hacer las fotografías, pero dejó la historia de todo aquello que sucedió con los maestros, que ese es como el objetivo de nuestro, que todas esas fotografías, que todos esos videos, yo lo que más les insisto a los artistas, tengan sus archivos. Mira que yo lo primero que hice fue pedirte la autorización. Yo puedo bajar el video y colocarlo en mi canal, porque tú puedes algún día decidir que sería fatal borrar el canal. Entonces las personas cierran las páginas y se quedan las grabaciones perdidas. Entonces es muy triste, porque no es solo el trabajo que nosotros hemos hecho, sino esos artistas que confiaron en nosotros y que creen que todavía esos archivos, ese es el problema también del arte.
artista, que nunca guarda nada porque creen que van a estar eternamente en las redes. No, la persona puede decidir tranquilamente, los borro, cierro la página, hago otras cosas y esos archivos se pierden. Entonces, Mira, esa es la historia. mira que bueno, con este comentario ya nos vamos para otro lado, pero fíjate que cómo cómo han evolucionado tanto los sistemas de comunicación, los sistemas de información, perdón, los sistemas de información que cuando teníamos los sistemas análogos, que era la televisión, eh, esos registros, de acuerdo a las productoras y de acuerdo a la Ley Nacional de, de Audiovisuales, cada uno de los audiovisuales de la cadena nacional se encuentran almacenados en RTBC, que es el ente que regula todo eso. Pero ahora con las redes, con la internet, con las nubes, no dependemos de una ley y sobre todo Colombia está en miras, está trazado en regular esto. Pero tú tienes razón, o sea, lo que yo emito o lo que yo emita o donde yo participe como artista, a mí me toca bajarlo y guardarlo, porque a mí nadie me asegura que el otro, que fue el que organizó, lo vaya a tener disponible. Que encontramos que los espacios, esto que encontramos aquí para navegar, www.soyingeada, arroba, lo que sea, la dirección de la página web, como yo la puedo comprar hoy, en 2 años ya no la puedo comprar más y no la Así voy a es. pagar. Entonces, ¿en dónde quedan los registros? Entonces, es muy importante lo que tú nos indicas, el guardar los archivos. Un artista produce y un artista produce es ese resultado y ese resultado tiene una evolución también. Por ejemplo, no sé si lo haces, pero me causa curiosidad ahora. ¿Tú tienes los borradores iniciales de tus libros? Sí. Y ¿Verdad? muchas cartas escritas, no la, te voy a decir la verdad, no las entiendo, porque yo no, ni yo misma me entiendo. Yo, yo ¿qué? Ay, Débora, esperaba cualquier cosa que me fueras a decir menos eso. Me toca tener traductor para vivir para la misma letra. Y yo no, pero ¿qué es esto tan impresionante? Entonces tengo unas de esas cartas, las agendas, porque de hecho era todo escrito en agendas. Luego se transcribieron y tengo los 5 libros de todos esos escritos, bien hechos, mal hechos, lo que sea, pero las cosas originales, y hay unas cosas muy, muy, muy chéveres. Ok, bueno, vamos al otro tercio. Hablamos ya del podcast, hablamos ya del programa de radio que es Conversarte Arte. 10 años. Eh, Vamos a hablar del otro tema que nos quedó faltando en la primera parte de nuestra conversación, que es mujeres empoderadas, mujeres de poder. Eso, mejor dicho, me acuerdo cuando He-Man sacaba así de una vez su espada y decía, yo tengo el poder. Uy, Dios mío, eso es historia Sí, pura. genial, genial, no. Acabamos de pasar mejor dicho, de un evento grandioso, grandioso por muchas razones. Esta es la quinta revista, yo creo que ya te había hablado un poquito de Sí. ella, la quinta Ujú. revista de Mujeres de Poder Stronger Together. Juntas somos más fuertes, juntas somos más fuertes. Hay muchos temas ya que a muchas las tenemos así porque dicen, ay, todas quieren ser poderosas, todas quieren ser, bueno, en fin, empoderadas. Entonces se trillan las palabras, pero ¿qué hacemos pues si cada una tiene su concepto? Cuando yo llegué a esta organización, llegué en plena pandemia, eso hace 4 años, y ella ya tenía 2020.
Sí, 2020, sí. sí. Y mira que todo lo he logrado a través de conversarte. Hace por ahí, ponle unos 8 años, tuve la oportunidad de tener aquí una artista maravillosa, porque es una mujer sota, que se llama Rosy López, de Panamá, pero radicada en Estados Unidos. Pero su primera entrevista fue aquí en Medellín en Conversar. Entonces llega aquí, cuenta su sueño, canta como Celia Cruz. Esa era pues como su primera imagen que teníamos y mejor dicho, el programa fue maravilloso. Esta señora empieza a escalar, 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 hasta que un día la veo en una entrevista en el 2020 de Mujeres de Poder y yo me alegro mucho y ella me conecta con la señora Tania Guisanti, la CEO de Mujeres de Poder. En ese momento yo llegué, como en ese momento justo, como tienen que ser las cosas, y estaban en una especie de competencia. La idea es esta. Ella entrevistaba durante todo ese año a las artistas, a las emprendedoras, a las amas de casa que tenían esa historia, y esa era como la modalidad. Y yo llegué a celebrar a Rosy López a ver qué era el cuento cuando me dice que si yo también quería ser postulada. Y yo no sé qué será esto, pero hágale. Si me invita, hágale. Y resulta que habían estas votaciones. En estas votaciones, las 12 primeras mujeres más votadas eran las que iban a ser las mujeres de poder. Y bueno, yo puse a votar a todo el mundo, porque habían ahí unas empresarias, unas artistas que yo dije, Jesucristo Santísimo, eran 37. Con que quede de 30, yo ya estoy feliz. Resulta que el día de la coronación no, de esa gala, porque fue semipresencial, porque estábamos en plena pandemia. Pero entonces unas viajaron, otras estaban allá. Yo en ese momento no entendía bien cuál era el sistema. Yo escuché por allá mi nombre, Débora Dante Colombia. Y yo, ay, Débora Dante Colombia. Y resulta que quedé entre las 12 mujeres, que entre esas 12 mujeres más votadas y tenían unas coronas preciosas. Y yo dije, bueno, pues quedé con el título. Nada, resulta que me enviaron la corona, el trofeo y unos regalos que me había ganado. Yo dije, no, esto está muy lindo, esto está muy lindo. Y el programa es muy interesante porque a ella la acompañaba en ese momento, que todavía es nuestra embajadora de Miami, Marisol Casola, una gran empresaria. Y eso se metía uno ahí unas conversaciones y se resultaba riéndose y unos invitados muy especiales. Entonces, yo dije, bueno, listo. La seguí apoyando hasta que me ofrecieron un programa, un segmento, ya dice segmento, que si yo quería tener un segmento en Mujeres de Poder. Y tú sabes que al país a que le ofrecen algo, entonces yo, María, yo dije, pero un segmento, pero por supuesto, y ese segmento se va a llamar El Abrazo de Minerva. Entonces, el abrazo de Minerva era una mujer, Minerva. Entonces me ponía unas tiaras, ahí saqué todo, convertí los collares en tiaras, todo lo que encontraba me lo pongo en la cabeza. Entonces, cada programa comencé a invitar, obviamente, a los grupos donde pertenecí, a las redes de mujeres donde pertenecí, a invitarlas a compartir todo eso. Yo dije, esta es la oportunidad de que conozcan todas las mujeres artistas que hay en Medellín, todas las mujeres artistas que hay en Cartagena, en Bucaramanga, en todas partes, las que están en el exterior. Y empezamos a hacer este segmento y yo no fui a esa primer gala porque, pues, obviamente porque no podía, llegué muy al tiempo. Entonces empezamos a preparar la segunda gala y ya tuve la oportunidad de ir, de traerme los reconocimientos de las que estaban en Medellín, que fueron muchos. Pero antes de ir, yo le dije a su directora, Tania, no, mija, a usted le sale más barato que yo vaya por ellos a mandarnos a cada una en diferentes partes.
Entonces ella me dice, sí, no vaya a creer que no. Entonces, no mentiras, así no habla ella porque ella es cubana. Y me Habla un nombra poco más que yo, habla un poco más para, eso, como yo. y me nombra la embajadora por Colombia. Entonces yo ya mejor dicho, me apodero de ese cargo y veo la oportunidad tan bonita de venir a hacer aquí una gala, no como la de Miami, pero sí que tuviera el mismo honor, pues las mujeres de aquí teníamos el derecho de recibir dignamente ese trofeo, no mandárselo por correo a cada una como era pensado, sino, y en ese momento yo era la gerente cultural de Punto de Encuentro, y Diana Sánchez también había ganado el título de Mujer de Poder, que es la directora de Punto de Encuentro. Entonces, esa gala se hizo en el Palacio Nacional y eso fue súper hermoso. Cada una recibió su trofeo, su corona, súper lindo. ¿Qué pasaba ya para la siguiente gala? Que eso tenía que superar esa gala y ya había invitado a Zoila Carvajal Almario, que es la gerente ejecutiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Entonces, imagínate, también queda como mujer de poder y ella nos lleva a la idea, al Instituto de Desarrollo de Antioquia, y se hace una gala más bonita, que no se exigía que la tercer gala fuera más grande. Ya haciendo toda esta campaña tan bonita, han pasado cualquier cantidad de mujeres de todas partes, incluyendo a nuestra querida Nacha Newell, escritoras de todas las artes y de todos los países. Entonces hay historias muy, muy, muy bellas. Yo venía coqueteándole desde hace tiempo a una mujer que es así, es un espectáculo. Tú tienes que conocer a esa mujer. Se llama Ruby Cardona. Y la conocí en la red de Mujeres Artistas de Medellín. Emprendedora, bonita, agradable y sobre todo una gran empresaria. Y son los directores de un premio muy importante que hay aquí que se llama los Premios Ícono. Entonces yo dije, no, yo la tengo que conectar con mi mundo. Y con ella se hizo acá la tercer gala de Mujeres de Poder en un hotel muy bello que se llama el Dan Carton, donde estuvieron recibiendo ahí. Y yo dije, bueno, si allá tenemos una cena con todo su protocolo, con todos sus artistas y todos sus invitados y sobre todo sus familiares, porque no la podemos tener también aquí en Medellín. Se planeó, se hizo y tuvimos el regalo que nos hace Tania Guisandi y la directiva de Mujeres de Poder de que estuvieran aquí en Medellín. Entonces, eso fue apoteósico esa gala, fue el 25 de mayo y eso parte de la historia, tanto para Miami como para Colombia. Ya hay proyectos muy grandes donde lo más probable es que los 5 años sean aquí, en Colombia, el aniversario de Mujeres de Poder, el primer lustro. Oye, increíble, increíble. Y esto lo que da, fíjate que lo hablábamos ahorita con el tema anterior, el asunto es la visibilidad, no es la repetitividad del término, no es hablar, por ejemplo, eh, que soy feminista, que no soy feminista, que el machismo, o sea, son términos que se repiten sin una interiorización de su significado, ¿ya? Entonces, tú, a través de este movimiento, de este evento, Mujeres de Poder, Mujer Empoderada, o sea, saben cuáles son las variables, qué es lo que evalúan, cómo llegan. Aquí está una criatura pequeñita molestando, no se alcanza a ver, ¿ya? Pero se ha aclarado cuáles son esas variables para poder sacar las candidatas que tienen ese significado, que portan ese estandarte, ¿ya? Y no están yéndose a esa parte de somos las que más hacemos la bulla, somos las que estamos delante de la guerra, no, el poder
está asociado a unas variables que no implican la violencia, que no implican fui maltratada, que no implican estoy maltratando, estoy sobresaliendo, sobresaliendo en el arte, en la cultura, estoy sobresaliendo en la educación, estoy sobresaliendo en proyectos sociales, estoy sobresaliendo en cosas que no tienen que pasar a veces por ese rasero que nos mete también la sociedad, ¿verdad? Y sabes también algo que me ha dado la oportunidad en esta organización, es dar las gracias y reconocer a todas estas mujeres que me han dejado caminar con ellas. Entonces, ay, no, es que es muy altruista y también muy poderosa o muy, como nosotros decimos aquí, chicanera. Ay, no, entonces Telemedellín y ¿qué pasa con Telemedellín? Parte de que nos dio la oportunidad de entrar a Telemedellín, porque es uno de los grandes canales de mi tierra. ¿Qué pasa con las mujeres que están en Telemedellín? Pues hay que reconocer a todas estas comunicadoras que están trabajando y que también tienen una historia. Entonces no es el gran canal, sino la presentadora. Ojalá hubiesen podido sido muchas más de las que pudimos invitar, pero como todo cuesta, hubo unos patrocinios. Desde Telemedellín, 2 presentadoras. Del canal Sonada 6 TV, su directora, a quien merece y quien estuvo con uno todo ese tiempo creando, haciendo. Las mesas muy estratégicas también de 8 personas, 10 personas, donde estaba Mónica Patricia Osagraín de lecturas urgentes de poesía grainar. Nacha, que venía de Barranquilla, de Cartagena, de Bogotá, de Pácora, la maestra Doris Ospina. Tuvimos la presencia de esta mujer grandiosa que es Doris Gil Baena, donde su corazón, porque es que sucedieron cosas muy bellas. Entonces ella quería entregarle su corona a su líder recicladora, porque ella tiene una historia muy linda con los recicladores y quería hacer ese homenaje. Entonces me decía, porque ella es así toda tierna, entonces me decía, Débora, yo quiero que le hagamos este reconocimiento a mi recicladora, allí en un lugar, eso parecía una novela, me da mucha risa porque parecía una novela. Entonces me decía, allí en un lugarcito donde no molestemos, y yo en un lugarcito donde no molestemos, ¿cómo le ocurre? Eso va a suceder aquí. Porque es que si yo la dejo a usted entregarle a ella la corona en un lugar apartado, a escondidas de todo lo que está sucediendo, no soy consecuente con lo que estamos pregonando, de que somos iguales, de que todas tenemos derecho, de que todas somos lo mismo de valiosas. Aquí es donde se la vamos a entregar. Usted no le puede entregar la suya porque es que esta corona no le puede transferir. Ella se la va a, pero ese homenaje que le va a hacer usted se lo va a hacer aquí delante de todas. Y entonces, bueno, el llanto, mejor dicho, fue muy, muy bello. ¿Cómo no va a valer la pena? Esas son las acciones que valen la pena y esos son los reconocimientos que están asociados a lo que te digo, a las variables invisibles, a las variables que son difíciles de detectar y difíciles de mostrar, porque a veces también la gente o este tipo de personas que hacen tanta labor social son invisibles, funcionan detrás de, ¿verdad? Y eso es muy valioso. Débora, son las 7:55. Ya se nos pasaron 50 minutos de conversa. Así que quiero darte las gracias por esta segunda oportunidad, por esta conversación llena de experiencia, llena de tips, de datos, que las personas que se interesen en este tipo de temática van a tener unas directrices y unas orientaciones de acuerdo a todo lo que nos has podido compartir. Y si no, pues solamente es que escriba en el chat de este live, de este programa, y allí sé que tú les estarás presta a orientar y a contestar sus inquietudes. Así que, nuevamente, amiga, muchas gracias
por tu tiempo, tu conocimiento, tu buena energía, ese ánimo, esa sonrisa hermosa que te caracteriza. Y desde acá, desde Bogotá, Colombia, un fuerte abrazo. Te cedo la palabra para que te despidas de todas las personas que se conectaron hoy en nuestras 5 redes sociales en las que transmitimos en el... No, hombre, 5 minutos más. Nos vamos a tener por allá al año otra tercera parte. Y justo, Gracias. y justo lo dice nuestra artista colombiana Maja Muñoz. Divina. Muchas gracias a ti, muchas gracias por este programa. Este programa también está dejando estos recuerdos y esos archivos como hemos hablado. Y decirte que tú eres una mujer de poder, una mujer poderosa, una mujer que está dejando un legado muy bonito y que estás haciendo más y también así por debajito, que esa historia me la debes de contar en conversar. Así que brazos abiertos para ustedes y sobre todo llena de gratitud. Póngale fecha, por favor. Y sabes que te quiero comprometerte aquí al aire. Hace una semana comencé a chequear el plan de desarrollo de la fundación y una de las líneas que tiene la fundación es este canal. Y estamos organizando un primer encuentro internacional de canales culturales liderados por mujeres. Entonces, sé que tú vas a ser una de ellas y con toda esa cantidad de personas que te acompañan, sé que podríamos recolectar un buen pool de conferencistas. Así que, nuevamente, muchas gracias, Débora. Hasta una nueva oportunidad. A todos los que nos siguieron, que se conectaron, Majan, un abrazo. A todos los que están acá, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles con un invitado de lujo. Vamos a hablar con el Museo del Vidrio de Bogotá, que reúne una cantidad de aspectos muy interesantes en la elaboración de vitrales y de otro tipo de técnicas que se manejan allí. Débora, muy buenas noches. Ya nos vemos detrás de cámaras. Chao, chao, nos vemos.